Félix Felucho Jiménez, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, presidente de la Refidonza, nos acompaña en esta mañana en este diálogo urgente. Buenos días, don Félix Jiménez. Buenos días. Don Félix, ya viendo el panorama electoral terminado, ya pasaron las elecciones, ya incluso Alfredo Pacheco, diputado del PRM, dijo que las elecciones pasaron, ya ese proceso terminó. ¿Cuál es su opinión sobre lo que transcurrió en ese periodo? Y si nos pudiera dar una breve explicación de qué sucedió para que usted se retirara como coordinador de la provincia de La Vega, que hubo muchos rumores al respecto. Voy a comenzar por eso último, fue una tontería. La Vega tiene la provincia 2 circunscripciones. La número 1, que es donde están los municipios de La Vega y Jima, y la número 2, donde están Constanza y Jarabacoa. El compañero candidato a senador tenía una idea de quiénes debían ser los candidatos en esa circunscripción, yo tenía otra idea. ¿No estaban reservadas las diputaciones? Había una que efectivamente estaba sujeto a que una compañera diputada por Constanza aceptara o no seguir siendo candidata, porque ya el comité político había aprobado que todos los senadores y diputados tendrían derecho de ser repostulados. Esta compañera fue a última hora que lo decidió. Pero lo importante en eso es que cuando el compañero me dijo que si no se decidía lo que él proponía, él renunciaba a la candidatura, yo le dije, no, escúchame, es que se basó yo, pero tú eres el candidato. Yo lo que he venido a La Vega es ayudar, no he venido aquí a importunar a nadie. Sin embargo, sí quiero decirle esto, el resultado final a quien le dio la razón, el resultado final de las elecciones a quien le dio la razón fue a mí. Ganó la compañera Antonia Suriel del PLD. Le llevó 100 y pico de votos al hijo de Ramón Rogelio Genao. Y el hijo de Ramón Rogelio, a su vez, le llevó 100 y pico de votos al candidato que quiso favorecer el compañero candidato a senador de La Vega, el compañero Euclides. Ahí está dicho todo. Si los candidatos hubiesen sido Antonia Suriel y el doctor Delgado, que era lo que gana las 2 diputaciones, y él hubiese marchado mejor. La senaduría nunca estuvo en juego. Lo que pasa es que en este país se vive de especular. Ay, renunció fulano, se fue fulano. No, por eso queríamos la aclaración. No. Fue una cuestión de incompatibilidad de visiones. Y sobre el proceso electoral, a mí me da mucha pena todo este pataleo de Abinader y de su grupo, incluso de personas que hasta por razones de edad, hay gente que son hasta bisabuelos y bisabuelas, debieron haber tenido un comportamiento más equilibrado, pienso yo. En la historia electoral dominicana se han dado muchos casos. Ustedes citaban el caso de que en algunas provincias se había hecho, no, en Santo Domingo Este se hizo un reconteo y le fue peor a los que fueron procurando el reconteo en la fase final que antes de que hiciesen el reconteo. Al PLD le pasó eso. ¿Cómo? En el año 90, nosotros perdimos un diputado en San Juan de la Maguana y perdimos varios regidores por estar embromando con el reconteo. Ahora el reconteo es bueno, porque si pasó X cosa y usted entiende o alguien entiende que le han hecho trampa, bueno, pues perfecto, el reconteo entonces aclara ciertas cosas. Pero ha ido mal. El problema dominicano es muy serio. Yo quiero que ustedes recuerden que aquí ha habido elecciones en grupos tan pequeños como organizaciones profesionales, donde se han acusado de trampa y nada más son 3.000 o 4.000 miembros. Imagínense ustedes en una sociedad en donde como esta votaron casi 5 millones de personas. Felucho, si bien es cierto al PLD le fue muy bien en términos electorales porque los resultados están ahí, no menos cierto es también que se manifestaron algunos problemas anterior a las elecciones. La situación real del Partido de la Liberación Dominicana, ¿cómo usted describe el desempeño posterior a esas primarias donde se realizaron y qué usted plantea a futuro? Yo le pedí al compañero Danilo Medina, que yo le dije más bien, que yo entendía que nosotros debíamos aprovechar ahora, recién transcurrido el proceso, y ya una vez la Junta dictaminó que los resultados prácticamente eran inalterables, y debíamos entrar en un cierto proceso de evaluación, porque ciertamente el pueblo dominicano no puede darse el riesgo de que su sistema de partidos se resquebraje más de lo que está. La democracia se expresa en términos de organizaciones políticas.
no se exprese en términos de que, y eso es bueno que lo hagan, que un periodista reclame, que diga, que grite, o que una organización de profesionales o empresarial o sindical lo haga. Todo eso es el juego de la democracia. Ahora, lo que no debe pasar es que el sistema de partidos se siga deteriorando en la forma como se ha estado deteriorando. Y yo creo francamente que en la democracia nos ha dado lecciones que no hemos querido aprender. Por ejemplo, cuando había la esclavitud y eran solo los libertos, y los libertos eran la gente libre, que normalmente eran comerciantes, los mandamás, en Grecia, la Grecia antigua, por ejemplo, las elecciones se llevaban a cabo en fórum limitados. Bueno, ya viene la democracia, luego viene todo aquello en la democracia representativa, en el voto universal. Y yo creo en el voto universal, pero no creo en el voto universal que se expresa en los términos en que se expresa en los partidos políticos en la República Dominicana, porque creo que debemos mirarnos en el espejo. ¿Qué quiero yo decir con eso? Cuando los partidos antes celebraban convenciones, y en esas convenciones los delegados a la convención eran los que escogían sus candidatos a todos los niveles, ¿verdad? La convención, pero ¿quiénes iban a la convención? Los miembros del partido. Los miembros del partido que habían sido escogidos por las bases de ese partido. Ahora, con el voto universal, la cosa se hace más difícil, porque ningún partido, ni siquiera el PLD, escapa a las trampas. Claro. Y hay compañeros... Y al que tenga más dinero para imponerse. Y hay compañeros en el Partido de la Liberación Dominicana que cuando se dio la apertura, que se abrió el partido, nos olvidamos de lo que había señalado y enseñado Juan Bosch. Cuando se abre el partido, viene todo lo bueno que tiene el pueblo dominicano, pero al mismo tiempo todo lo malo. Y si no fuimos capaces, ni somos capaces de discernir entre las cosas buenas y aquellas cosas malas, y poder, digamos, como dicen los campesinos, sedaciarlo, y poder depurar, segregar adecuadamente eso, podemos vernos en conflicto. Porque los conflictos entre pocos es un conflicto pequeño, los conflictos entre muchos es un conflicto grande. ¿Y qué pasó en el PLD? Que hay comité fantasma, pero un reguero de comité fantasma y de miembros fantasma. Entonces yo siempre he dicho, y lo he dicho en los medios de comunicación, después de haberlo dicho... En el partido fue organizado, usted está diciendo que hay comité fantasmas. Pero señores, y yo lo que les digo a ustedes es que, y lo he dicho en el comité político en reiteradas ocasiones, que el PLD lo que debe tener, en lugar de que de los 2.400.000 o 500.000 miembros que dice que la organización que tenemos, el PLD debe andar como por 900.000 o 1 millón de miembros, lo cual es grandísimo. Porque hay que imaginarse que si aquí somos 10 millones de personas, y 1 millón es el 10%, significa que de cada 10 personas hay uno organizado en ese partido. Bien. Si eso pasa en un partido como el nuestro, imagínense ustedes, aquí hay partidos que dicen tener, comenzando por el propio PRM, una matrícula de miembros que después no se traduce ni en votos, porque por lo menos el PLD dice, tenemos 2.300.000 miembros, pero Danilo Medina sacó 2.800.000 y pico, pero los otros se quedan cortos incluso entre sus miembros. Y hay algunos partidos que no se dan cuenta que a veces pierden, no sacan voto en su propia mesa. Y después dicen, fraude, miren, ni siquiera. Pero es que inventan los delegados, se lo inventan. Cogen cualquier persona porque no tienen organización. Pero eso también lo vivimos en el PLD. Esa evaluación entonces que usted recomienda, quiero decir, no ahora, por supuesto. No, pero esa evaluación que es necesaria que se haga dentro de todos los partidos, si se hace en este momento, ¿usted recomienda que se haga de parte de los candidatos, de parte del comité político o en toda la estructura del partido? Porque en estas elecciones vimos un PLD haciendo trampa contra el mismo PLD. Sí. O sea, se veían cosas que nunca se habían visto antes de gente que no tenían el poder, que no tenían el nivel político. Nosotros estamos jugando todos los billetes para que se pele el sistema político dominicano. Fíjate, por ejemplo, yo veo ahora periodistas y algunos partidos reclamando la democracia y que no puede ser que un partido que haya sacado, digamos, el 1 tanto por ciento de los votos no tenga un senador y no tenga aquello.
Entonces, para eso reclaman el porcentaje que sacan, pero no lo reclaman para los fondos que distribuye la Junta Central Electoral. Eso lo cogen sin problema. No, exacto. O sea, un partidito cualquiera, aliado nuestro, no aliado de nosotros, un partido, un agrupamiento político, que ha sacado el 0.003. Como es un negocio formar partidos políticos en la República Dominicana, porque hay gente que vive de eso, ¿verdad? Familiar en muchos sitios. No, pero viven de eso, porque imagínate, el 80% se distribuye entre los partidos mayoritarios, que después nos inventamos que un partido mayoritario es el que saca el 5% más. Ok, bien, pero vamos a admitir eso. Yo creo que una organización política que saque el 5% es más. Una organización política que saque el 3% merece respeto y consideración, porque no es un porcentaje a ser desdeñado. Pero un partido que lo que saca es el 0.004 y que además lo saca reiteradas veces, la ley electoral, yo creo que sí, que hay que corregir la ley, hay que elaborar una nueva ley, pero para que se elimine eso, es decir, si usted para que tengan que participar en claro, la si usted viene proceso tras proceso demostrando que es usted y su familia, y usted va a disponer de 7 millones, 9 millones de pesos del erario público. Son empresas familiares. Entonces, exactamente, entonces eso hay que corregirlo. Lo que pasa es que cada quien ve las cosas según sus intereses. Pero ¿y la responsabilidad del PLD como partido mayoritario? Esta sociedad ha confiado en el PLD desde el 2004 a la fecha en todos los niveles, congresuales, municipales y el ejecutivo. ¿Dónde queda la responsabilidad de su partido? Porque es delicado lo que usted está diciendo y no se aprueba una ley de partido, no se reforma nada. Todo eso va a venir ahora. Pero yo me pregunto, ¿piensa el pueblo dominicano cuando analizamos esto con seriedad, que todos estos problemas se han derivado por la ley, por la no existencia de una ley de partido, claro, y por no haber modificado la ley electoral? Eso es mentira, señores. La naturaleza humana es la que se impone. Aquí está prohibido, la ley prohíbe matar, y aquí hay gente que mata por 10 pesos. Pero las leyes prohíben robar, y aquí viven robando desde el más rico hasta el más pobre. No, la ley prohíbe muchísimas cosas. Bueno, en fin. Sí. Y nadie... Y pasar un semáforo en rojo. Beberse una cerveza manejando y te la venden en un drive-thru. Hablar por teléfono, por un celular cuando usted anda manejando. La ley obliga que los motoristas, todos, motoconchistas y pasajeros, anden con un casco. Y no sé. Entonces, el problema no es la ley. Y aquí insistimos, y Juan Bolívar, y todo el mundo hablando de la ley, la falta de la ley, la falta de la ley. Total, que luego se va a aprobar una ley, entonces van a decir que esos problemas de esa ley es porque el PLD lo tenía todo. Pero esta sociedad vive de la mentira y del engaño. Yo a veces escucho a personas que dicen, el PLD lo tiene todo y eso no es bueno para la democracia. Eso es una dictadura de partido. Y yo, que he venido en los últimos años estudiando mucho la historia dominicana, me he preguntado, bueno, ¿y cuándo no? Porque la única época en la que un partido o un gobernante no tenía ese predominio en la vida política nacional y en la organización jurídica del Estado, era en la época de Concho Primo, en donde aquí se rebelaba cualquiera y tumbaban un gobierno y tumbaban el alcalde, el otro. La historia dominicana se ha dividido francamente en dos grandes periodos. La historia nuestra reúne en su totalidad 523 años de historia. Hay 394 años perdidos, absolutamente perdidos. Tan perdidos que venían gobiernos, pasaban gobiernos y no había nada que se hiciera en favor del desarrollo de la economía, de la fuerza productiva de la República Dominicana. Vamos a poner un ejemplo. Y eso viene desde la época de la colonización española, La ciudad de Santo Domingo la conocemos hoy como es hoy, pero para uno conocer cómo fue esta ciudad en el pasado y lo bella que fue, uno tiene que irse a los libros de historia. Hasta los años de la dictadura de Lilis, en que ya el crecimiento de la población en Santo Domingo hizo que la muralla que rodeaba la ciudad de Santo Domingo se fuese deshaciendo, desbaratando poco a poco, hasta que prácticamente desapareció. Esta ciudad fue amurallada y era una ciudad que las personas que venían la encontraban bonita. Si uno va a España y uno va a Ávila, por ejemplo, y uno ve esa ciudad amurallada, eso es lindo. Hermoso. Eso es hermoso. Aquí la teníamos,
Pero esa muralla que rodeaba la pequeñísima ciudad de Santo Domingo, que se reducía a lo que es la zona colonial, parte un poquitito de Ciudad Nueva, un poquitito de San Antón y de San Miguel. Pero ahí en ese estamos hablando desde la ribera del río Sama hasta, qué sé yo, donde está la Puerta de la Misericordia, ahí donde hay un... ustedes han visto en el malecón que cuando Balaguer se reconstruyó, se hizo una obra del fuerte, de lo que fue el fuerte de San Gil, ¿verdad? Y sube eso hasta la Puerta del Conde. Y del Puerto del Conde sigue así, iba como por la milla, más o menos, y llegaba luego hasta donde están las atarazanas. Eso era la ciudad de Santo Domingo. Esa muralla duró más de 200 años en construirse. Así hemos perdido aquí. De los 523 años de historia, 394 años han sido perdidos y solo 129 años ha habido desarrollo. Y en esos 129 años, con dictadura o con democracia, porque lo ha habido de ambas categorías, solamente se ha progresado cuando una fuerza política domina. Porque ustedes recuerdan aquí el gobierno, por ejemplo, del PRD de Salvador de Blanco y de Antonio Guzmán. Lo poco que, ¿por qué la ciudad de Santo Domingo no tiene madrigal? No tiene una presa que le permita que el acueducto de Santo Domingo fuese tan eficiente que nos dotase de agua a todos los habitantes del Gran Santo Domingo. ¿Por qué? Porque entonces el PRD, fíjense, aunque dominaba el gobierno, el Ejecutivo, el Congreso, la mayoría de los ayuntamientos, su propia división interna lo hacía inoperante. Pero, entonces por eso en el PLD hemos podido ser un poco más maduro. Cuando el presidente ha sido Leonel Fernández, Danilo Medina y las fuerzas que siguen al compañero Danilo nunca le obstruyeron su política de Estado. Ahora es Danilo el que predomina porque es el presidente de la República. Las fuerzas del compañero Leonel Fernández nunca han impedido que eso. Ahora, ese respeto se debe en gran medida que ambos compañeros tienen sentido y respeto por la historia. Pero eso son ahora, ellos. Mañana, ¿qué va a pasar? Mañana, cuando no sean ellos dos, cuando sean otros, si no arreglamos nuestra casa ahora, exactamente. Y por eso que yo digo y le decía a Danilo, ahora debe ser, porque este pueblo tiene la política, su mejor manera de alcanzar riqueza rápido o bienestar. Es decir, no es que no se han abierto otros caminos. La sociedad dominicana ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, cuando ajustician a Trujillo, el país lo que tenía era 90 megavatios. Óigame bien, 90 megavatios de energía eléctrica abastecida. ¿Qué población había? 3 millones. ¿Cuántos somos ahora? 10 millones. Hemos multiplicado por 3, pero los megavatios no se han multiplicado por 3, porque ahora se le sirven a la sociedad 2.000 megavatios en promedio, frente a 90 o frente a 94. 60 años en atrás. consecuencia, la economía dominicana evidentemente ha tenido una gran transformación. Pero Felucho, en ese comité político, ¿usted entiende que todavía ese respeto existe entre lo que es el sector Danilo y el sector Leonel Fernández? Porque lo que se ve desde afuera, y más últimamente, es de que ese respeto ya se está perdiendo hacia lo que es la figura de un presidente de la República y de un expresidente de la República, solamente para tronchar caminos hacia el 20. Bueno, ese es el problema. El problema fundamentalmente, por eso decía yo, este es el momento de enfocarnos en nosotros ahora, que el triunfo no nos obnubile, que no nos quite la capacidad de razonamiento. Porque si esperamos a más tarde, ya la campaña electoral viene ahí. Ya presto desde ahora, o sea, es que aquí... ¿Cómo así? Bueno, es como por ejemplo una pareja. Se muere el hombre y la mujer se las arregla y se busca el sustituto al otro día. O viceversa. Así es en todo aquí en la política, es así. O sea, acaban de pasar las elecciones y ya se está buscando. Todos los partidos grandes lo que andan buscándosela. Eso es así, o sea, es problemático. Entonces yo creo que este es el mejor momento para hacer eso. El partido nuestro tiene una ventaja. Yo decía hace un rato que don Juan nos enseñaba, el profesor Bosch nos enseñaba que cuando se abriera, y el partido pasó, porque en el año 1996, ¿ustedes saben cuántos miembros y aspirantes a miembros tenía el PLD? Entre los miembros y los circulistas, menos de 18,000. Muy chino, ¿cierto? Nosotros cabíamos en el Ministerio de Agricultura y sobraban cargos. Eso era el PLD.
Ese era el PLD. El PLD se transforma por el apoyo de Joaquín Balaguer, y a ese apoyo en el año 96 le debemos nosotros el ser partido mayoritario. Nosotros le debemos eso a las enseñanzas de Juan Bosch y a lo que Balaguer nos entregó, porque Balaguer fue el que dijo, yo confío en estos muchachos, y nos endosó su fuerza política. El Partido de la Liberación Dominicana sacó ahora mucho más votos de personas que eran balagueristas, que es lo que sacó su partido. Felucho, tomando en cuenta lo que Iván le pregunta de las divisiones, de las posibles ronchas entre sectores, se habla de que hay un pacto a raíz de posibilitar la reelección. Usted como actor principal, cuéntenos cuál es la realidad. ¿Hay un pacto para dirigir las cámaras? Se especula mucho. Dice Reinaldo Paredes que hay un pacto de carácter estatutario. ¿Cuál es la realidad? No, Reinaldo tiene razón. Lo que se aprobó en el pacto, esos puntos que aprobamos, tienen ese carácter, porque eso fue refrendado por las bases. Concitó el apoyo muy mayoritario de las bases del partido. Pero en ese pacto no hay ningún punto que diga que un grupo... Ese pacto no puede hablar de grupos. Porque en el partido los estatutos lo prohíben. Habla de equilibrio. Claro. Pero es un equilibrio diferente, y ese equilibrio se logró. O sea, hay compañeros diputados que son seguidores de Leonel y compañeros diputados que siguen a Danilo. En el PLD hay de todo. Ahora, ellos dos son los dos líderes más importantes y en consecuencia son los que concitan la mayor fuerza interna dentro de la organización. Pero eso no significa, no. Compañero Julio César Valentín era presidente de la Cámara de Diputados, la hermana del compañero Danilo Medina, Lucía, era la vicepresidenta de la Cámara. ¿Usted quiere entender que eso es equilibrio? Yo creo que sí, que eso es parte del equilibrio. Pero el equilibrio no es ahora que, como la gran mayoría de los senadores seguían y siguen al compañero Danilo, entonces en la Cámara de Diputados tiene que haber uno de Leonel porque el equilibrio. No, eso no es equilibrio. El equilibrio nosotros lo vemos de otra manera, y yo vuelvo y les digo, yo honestamente creo y admiro mucho a esos dos compañeros, porque cuando cada uno de ellos ha sabido jugar su rol. Por ejemplo, cuando yo estaba en un ministerio, había un compañero que yo apreciaba mucho y lo sigo apreciando, creo que tiene muchos méritos, pero él quería ser el ministro. Entonces a veces adoptaba actitudes difíciles que entorpecían el normal desenvolvimiento del ministerio. Y una vez le dije, mira, yo creo que tú debes aprender una lección que yo le he aprendido de la historia sin que lo haya leído nunca, pero es una lección que yo he aprendido. El que no sabe ser segundo, no sabe ser primero. Usted no puede aspirar a ser presidente de la República si usted no tiene sentido del respeto a los demás. Usted no tiene méritos para ser mayoría si usted no siente respeto por la minoría. Hay una cosa que está por encima de todo. Puede ser PLDista, puede ser PRDista, lo que fuese, del partido que fuese. Y es la dignidad humana. Entonces hay cosas que son esenciales. Esos compañeros, decía yo, tienen sentido y respeto por la historia. Nosotros tenemos una ventaja en el PLD y es el comité político. Una ventaja en el sentido de que la base del PLD es exactamente igual a la base de cualquier otro partido. ¿Qué diferencia el Partido de la Liberación Dominicana? El Partido de la Liberación Dominicana lo han diferenciado dos cosas. En primer término, el comité político, la madurez como actúan los miembros del comité político. Cada uno de nosotros ha cometido errores. Yo el día pasado recordaba, bueno, ¿quién de nosotros no habrá dicho en algún momento algo de cualquier otro compañero? Lo hemos hecho. Acuérdense de aquella imagen bíblica de que el que se sienta libre de pecado que tire la primera piedra, ¿verdad? Cada uno de nosotros ha pecado. Bien. Ahora, el pecado que no hemos cometido es el de matarnos entre nosotros. Es el de faltarnos el respeto entre nosotros. Pero el comité político, cuidado, ya no somos 7, ya no somos 9, ya no somos 35. 11, ya somos 35. ¿Usted participa que se pare ahí los miembros del comité político? Yo hace rato.
Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando usted amplía la cabeza, usted está desnaturalizando el comité central. Y se termina En la creando medida que otro usted mini- amplía el comité político, en esa misma medida pierde fuerza el comité central. Sí. Cuando este partido se fundó, Juan Bosch entendía que el comité político debía ser capaz de reunirse en un coche en movimiento. En un cepillo. En un carro, en un cepillo. 5 personas. Y eso eran 5 personas. El comité central del PLD, el primer comité central, creo que eran 23 o 25. Van por 600. Ya el comité político del PLD hoy es más grande que el primer comité central y que el segundo comité central. Creo que el segundo lo llevamos a 35, o sea, igualaría la cantidad de miembros del segundo Se va a comité crear central. un comité por encima Entonces de yo todo. lo he visto, el comité central ha ido perdiendo autoridad en el partido, se ha ido concentrando en el comité político. Porque hay que evitar el caudillismo y el que una persona quiera imponerse sobre todo lo demás, porque entonces pasa que esa persona sustituye hasta el comité político. Entonces, esas son cosas que nosotros debemos evaluar bien. ¿Qué es lo que yo quiero decir en mi partido? Que yo creo que nosotros debíamos repensar los congresos. Juan Bosch nos enseñó a nosotros muchas cosas. Y una de las cosas que nos enseñó es que él se inventó un método para dirimir contradicciones internas y para superar crisis internas. El método de las conferencias. ¿Y qué eran las conferencias? Las conferencias no era un congreso, era mejor que un congreso. En la conferencia participaban una parte numerosa de los miembros dirigentes del partido y miembros de la base y dirigentes medios que el propio comité político veía su desarrollo político. Yo, por ejemplo, fui miembro de la conferencia Salvador Allende, por poner una de ellas. Y yo no era miembro del comité central del partido en ese momento. Y tuvimos varias conferencias así a las que yo asistía sin ser miembro. Yo fui fundador del partido y el Partido de la Liberación Dominicana, métaselo en la cabeza, lo fundamos menos de 180 personas. Yo nunca he llegado a pasar de 174 y lo conocía a todos. Porque además el PLD en sus orígenes nomás tenía 2 vehículos, 2 jipecitos viejos que se habían comprado a través de Mundito Espinal, el hermano del compañero Manny Espinal, a la Golf and Western de una subasta que habían hecho de jipe viejo. Y uno de esos jipes lo tenía el que era el secretario general y el otro lo tenía yo. Porque a pesar de ser un muchacho, yo comencé muy joven en la política, yo siempre tuve el privilegio de haber gozado y disfrutado de la confianza política, como ustedes no se imaginan, del compañero Juan Bosch. Pues me tocó a mí ese jipe porque yo fui el que buscó el dinero para que el partido tuviera Vanguardia del Pueblo. Y después dirigí la distribución de Vanguardia del Pueblo, que fue el método que nosotros tuvimos para organizar el PLD. Fue a partir de ese periódico. Bueno, lo que yo digo es, volvamos al método de las conferencias. O volvemos al método de las convenciones, en donde las convenciones se hacían de abajo hacia arriba, que no deja de tener conflicto. Cuando Juan Bosch abandonó el Partido Revolucionario Dominicano y junto con él nosotros, hubo conflicto, hubo zonas en donde ya estaban convencionando y las fuerzas de Peña Gómez y las fuerzas que seguían a Juan Bosch ya estaban en enfrentamiento. Entonces yo creo que el método es el de las conferencias, volvamos a eso. Y luego este es un partido que tiene sentido de la política y aprobará lo que esas conferencias decidan. Don Felucho, lo voy a sacar un poquito de política porque se nos está terminando el tiempo y quiero sus informaciones sobre la refinería. La semana pasada salió una información un poquito perturbadora sobre que la refinería estaba controlando el flujo del combustible, dado que el precio del combustible estaba subiendo, del precio del petróleo. Pero eso no puede ser. No, por eso Era quiero, una falsedad. por eso quiero que se haga la aclaración, porque había gente que estaba asumiendo eso como cierto, porque si sube el precio del petróleo, obviamente el ingreso es mayor mientras más sube el precio. Y también, para aprovechar la respuesta inmediatamente, anoche, cuando anunciamos su visita aquí al programa, me mandaron una información para que también se la pueda aclarar, sobre un contrato que le da exclusividad a la Coastal sobre el GLP que viene hacia la refinería. Un contrato que aparentemente es más caro que el que tenía previamente con la Geogas. Eso es otra falsedad. Bueno,
para que por favor le aclare a las personas. En primer término, la refinería procesa diariamente, ahora debemos estar procesando 28.000 barriles. ¿Con la remodelación nueva? No, nosotros con la remodelación pudiésemos procesar 35.000. Más incluso que cuando se inauguró en los años 70 del siglo pasado. El problema es que por la tecnología que tiene la refinería, y nosotros hicimos una renovación de la maquinaria, pero no podíamos cambiar el tipo de refinería que tenemos y en consecuencia la dieta del tipo de crudo que puede ser procesado, porque en lugar de haber invertido, como invertimos, 28 millones de dólares, hubiésemos necesitado 700 u 800 millones de dólares, que la refinería ni lo tenía, ni lo tendrá. En consecuencia, pero ¿por qué procesamos 28.000 y ahora uno esto a la respuesta a esa inquietud que han puesto, de ese rumor que han puesto a circular, que es totalmente falso? Porque la refinería entonces, de esos 28.000 barriles, cerca de un 30% lo que produce fuel oil. Y resulta que después tenemos que comernos el fuel oil, tomarnos el fuel oil. O sea, la refinería todos los días produce fuel oil, GLP, gasolinas de los dos tipos, gasoil de los dos tipos. Pero traemos también productos terminados porque no refinamos la cantidad suficiente, no tiene capacidad para refinar, para abastecer de manera total la demanda nacional. Pudo ser así hace 40 años, pero no es así ahora. En consecuencia, la refinería no puede retener nunca nada en virtud de dos cosas. La más práctica de todas es que la capacidad de almacenamiento es limitada. Nosotros no tenemos una cantidad de tanques libres, guarda esto para que especulemos. Y en segundo lugar, porque eso es imposible. Los precios de los combustibles no lo establece la refinería. Un panadero decide cómo vender su pan. El que tiene una fábrica de refrescos decide cómo vender sus refrescos. La refinería no puede decidir a qué precio vende la gasolina. ¿Y el contrato, Felucho, que le hace salvedad Iván? Totalmente falso también. O sea, aquí hay una empresa que se llama Geogas, que hasta todavía al día de hoy es la que suple de GLP tanto a Costal como a la refinería dominicana de petróleo. Bien. Costal ahora ha hecho una inversión que debimos haber hecho nosotros también iniciarla hace 2 años, cuando ya teníamos la parte dominicana conciencia total de la necesidad de ampliar esa capacidad de almacenamiento, pero la refinería está obligada a que sus decisiones tienen que ser tomadas de manera consensuada. Estatal. Y no estatal, porque nosotros tenemos todo el respaldo y el apoyo del presidente Medina. Esta refinería en estos 4 años de la presidencia de Danilo Medina ha ganado más que nunca antes en su historia. Marcha bien. Ha sido más eficiente que nunca antes en su historia. O sea, finalmente, Felucho, porque el tiempo apremia. pero es falso lo de que Costal compra como compramos nosotros. Mañana tendrán ellos una capacidad extraordinaria y nosotros estamos libres de comprar al que mejor nos ve. Al que mejor precio nos Petrocaribe sigue marchando bien sin importar la crisis venezolana. Petrocaribe ya para la República Dominicana ha pasado honestamente a un segundo plano. Okay. Y quizás a un tercer plano. Primero, ustedes recuerdan que el presidente Danilo Medina quiso pagar toda la deuda de Petrocaribe. Sí, nos ahorró 2.000 millones de Fue dólares. Venezuela y no el gobierno dominicano el que pidió dejar algo de deuda para que no desapareciera del mapa geopolítico de Petrocaribe la República Dominicana. Pero en segundo lugar, porque en los últimos 6 meses Venezuela lo que ha mandado en términos de Petrocaribe quizás es el 11%. Bueno. En consecuencia, ya en el presupuesto nacional no se le presta mucha atención al posible financiamiento. Hay que pagarlo de una vez. Aparte de que por el precio que tiene, hay que pagarlo inmediatamente. Don Felucho, muchas gracias por este diálogo urgente e interesantísimo. Siempre a las órdenes. Felucho Jiménez, presidente de la refinería, miembro del comité político, habló de varios temas y al final, gracias a las inquietudes de los televidentes, sobre todo de Iván Fernández, respondió y aclaró algunos temas que se venían rumorando. No se vayan y venimos con lo que queda del día en la mesa de los comentarios en Diálogo Urgente.